Yo creo que si estás practicando la creatividad y estás protegiendo lo nuevo en ti, por ejemplo, siempre te sientas en la mesa, en la misma silla, y tu cerebro ya se acostumbró a la misma cosa, y comes las mismas cosas, y haces el mismo ejercicio de la misma Ajá. forma. Y si te fijas hacia atrás todo lo que estás haciendo en tu día, puede que no estés incentivando esa creatividad y ese que tus neuronas estén reconectando por estar aprendiendo cosas nuevas. ¿Sabías que el 80% de las ideas nuevas en las empresas nunca llegan a implementarse y que la mayoría no fracasan por ser malas, sino por miedo o falta de acción? En las empresas se habla mucho de innovación, pero ¿realmente se aplica o solo se quedan ideas bonitas en una libreta? Pues bienvenidos a un nuevo episodio más de Emprendiéndonos, el podcast donde hablamos de negocios reales, liderazgo y tecnología. Mi nombre es Diego y hoy nos acompañan de vuelta Jorge, Edgar y Rodo. Y hoy tenemos un tema que está relacionado con la innovación sin volverse loco en el intento. Entonces, ¿cómo están? Hola Jorge, Rodo y Ed. Hola, hola, Hola. buenos días. Hola a todos, buen día. Hola a todos. Hoy traemos el tema de la innovación y pues vamos a contarles cómo puedes empezar a innovar sin los millones de presupuestos. Tenemos muchas ideas que les pueden interesar y que les pueden servir sobre todo para implementar en su día a día. Así que me gustaría empezar con por así decirlo, con el tema de por qué da miedo innovar y por qué genera resistencia, el miedo natural que genera el cambio, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo al respecto. A mí justo en esa parte de resistencia del cambio, mm, es que es muy interesante el fenómeno porque depende mucho de la edad que tengas de tus trabajadores. Digo, la resistencia al cambio siempre hay, o sea, pero Ajá. el porcentaje de la resistencia varía mucho en relación a la edad que tienes. Es decir, si tienes personas en tu empresa que son ya mayores o que llevan ya mucho tiempo trabajando contigo, ya están muy acostumbrados a un cierto tipo de trabajo, a un cierto ritmo, Sí, a ciertas herramientas. Entonces, ellos o esas personas son las que más resistencia van a generar porque no quieren cambiar a lo nuevo generalmente. En sí, contraste, si, perdón, sí, no, perdonas para agregar ahí, me acordaba mucho de que, bueno, están, tres como conceptos relacionados a ese miedo natural que era la pérdida de control, la incertidumbre ante las nuevas dinámicas, que es lo que estás mencionando, y el miedo al error, ¿no? O al fracaso. Pero sí, nada más era para complementar, hilar esa sí, parte. sí, exacto. Y en contraste, cuando tienes una fuerza de trabajo que es más joven, o sea, entre Ajá. los 20, 40 más o menos, así ya me estoy echando aquí flores de joven, ¿verdad? No, pero sí, cuando estás entre esa edad, a lo mejor tú, muchas veces ellos vienen con ese cambio. Muchas veces vienen y ellos te traen esas herramientas. Oye, es que vi esta herramienta que nos puede ayudar en esto, aquello, o vi esta otra herramienta que todo el mundo está usando y está generando acá bastante relevancia, bastante em, generando mucho chatter, bueno, mucha plática. Entonces, Ajá. va a depender mucho, ¿no? También depende mucho del cambio y eso es la parte de la que mencionas del miedo, ¿no? Eh, Ahorita con todo lo de la IA, con todo lo de los robots, pues toda la gente que está trabajando, que hace trabajos manuales y, es, y que la IA los puede reemplazar, pues es un miedo latente, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Ed, ahí, a ver si te entiendo bien, lo que estás planteando es que para poder entrar en la creatividad, lo primero más difícil es quitar el miedo, ¿no? Pero hay Ujú. muchos tipos de miedo, puede ser temas de edad. Yo no sé si coincido contigo totalmente en el tema de la edad, porque he Ah, visto a gente de 80 años súper, quieren cambiar, quieren cambiar, quieren cambiar. Y he visto a gente muy joven que no, espérate, no, no le muevas, ¿no? Pero sí puedo entender que a nivel tal vez estadístico, pues sí, o sea, cuando eres más grande, ¿no? Ajá. Tienes más complejidad para, ¿no? Como que ya el tema cerebral tal vez es más lento, puede ser, no sé.
Pero a mí me ha fascinado ver gente, por ejemplo, recientemente un compañero, su Ujú. papá estaba estudiando una maestría a los 82 años. Ah, Y no me mames. quedé, Wow. ¿qué? O sea, yo no me veía a mí mismo estudiando una maestría a los 82 años. Entonces, cuando escuché eso, dije, wow, ¿no? Sí, Ujú. wow. No sé, creo que eso es parte de lo interesante de, bueno, voy a poner, si quisieras empezar a crear, Ujú. a tener más creatividad dentro de tu familia, dentro de la empresa, dentro de donde estés, creo que la primera cosa es esa enorme intención y eso te puede ayudar a ti mismo, tal vez el primer líder, ¿no? A quitarte ese miedo, pero creo Sí. que es un miedo también a fracasar, ¿no? Porque aquí lo estás haciendo todo bien con lo que ya tienes. Y si le cambias, hay más Ujú. posibilidad de que vayas a fracasar, ¿no? Sí. Sí, de hecho, iba justo relacionado a lo que les quería preguntar de que ahora cómo lo afrontas desde el liderazgo, ¿no? ¿Cómo afrontas esa resistencia desde arriba y cómo creas un ambiente donde el error no es castigado, sino es entendido como, pues, como parte del crecimiento, como parte de que es parte de crecer, ¿no? De que vamos a mejorar. Yo creo que tienes que crear un espacio de prueba y error. O sea, tienes que hacerlo paulatino. Es algo que muchas veces el cambio a veces se tiene que dar de la noche a la mañana y eso a veces no hay forma de pararlo, pero sí de parte de un liderazgo, lo puedes hacer de manera paulatina es mejor. ¿Por qué? Ya de esta manera les vas enseñando a todos los beneficios que obtienes al cambiarte y les vas rompiendo el miedo. ¿Y qué es lo que dices, no? O sea, es ese liderazgo, o sea, ok, yo líder, ven, vamos a utilizar esta nueva herramienta, así se utiliza y estos son los beneficios que vas a obtener, Ajá. enfocándote en los beneficios más que eh, en los no beneficios, no sé la palabra, Mm. ¿no? Bueno, Sí. yo ahí agregando como un punto a lo que están diciendo, o sea, creo que no, o sea, sí, no va un tanto pegado a la edad, quizá no precisamente, pero quizá va a ser la facilidad de uso, o sea, quien ya está más acostumbrado a quien nació ya como, ok, ya soy como de la era de los teléfonos, de las computadoras, etcétera, ¿no? Ujú, Porque bueno, yo lo veo con mis papás. Creo que hay tecnologías o innovaciones más fáciles de adaptarse que otras. ujú, Entonces, no sé, ellos se adaptaron al teléfono. Ellos vienen de una generación donde básicamente no existían. Entonces, se adaptaron al teléfono, luego al celular ya como tal, y, y ya usan smartphones, así se pudieron adaptar a todo eso. Pero si les pones una computadora enfrente, no, o sea, todo les da miedo, o sea, dónde picarle, qué hacerle, o sea, yo creo que va a depender mucho de, también no solo de la edad, sino la facilidad con la que te adaptas o con la que creciste, Ajá. porque si hay Oye, cosas que eso te dan más miedo que otras. está buenísimo, Rodo. Ahorita, no sé, me ujú, vinieron un chorro de cosas a la cabeza con lo que estás mencionando y tomando también lo que dijo Edgar, porque creo que a veces da miedo agarrar la computadora. Yo me acuerdo cuando empecé también con la computadora, ver a varios adultos, yo era niño, me hablé un cacahuate si tronaba la computadora, ¿no? O sea, como Sí. que, y pues sí, ya sé, o sea, yo no sé qué consecuencias, o sea, ya si la echo a perder, pues ya alguien me ayudará a repararla, ¿no? A Como mí sí niño me yo traía regañaron esa, por eso, porque le así, eché a perder como un par de veces. Yo mismo la arreglé, pero le eché a ah, perder como 2 veces. ándale, pero fíjate, eso está interesante, o sea, es como, o sea, yo como niño sí me acuerdo pensar un poco como, pues ya me rescatarán, ¿no? Porque pues, como niño dije, pues ya me rescatarán. Pero también al mismo tiempo está eso, ¿no? De repente ya te regañen, entonces tienes miedo, fíjate, de que te regañen. Ahora si eres más adulto y te regañan y lo tienes que utilizar en tu trabajo, la primera vez que empiezan las computadoras, ¿no? PCs, lo tienes que usar en Ajá. tu trabajo y la cagas, es como, Sí. o sea, sí, ya la cagué, y entonces no, me van a regañar y me van a correr del trabajo y me voy a quedar sin comer y mis hijos van a morir. Siempre te vas al extremo, ¿no? Sí, sí, sí. Esa Sí, parte como de... ahorita con eso que mencionó Rodo, como que lo hilé que ese tema de, yo he visto adultos igual, cercanos, que veo que se adaptaron al smartphone, ¿no? Pero, por ejemplo, llegan nuevas aplicaciones o llega esto de la IA o algo,
y ya, pues mejor te piden ayuda. Y no es que a lo mejor, o sea, no sé, como que no siento que sea falta de capacidad, sino que es el mismo miedo que los frena de que no, es que ya me arriesgué mucho, ya bastante innovación fue agarrar un smartphone y no sé, y pagar la luz desde el celular, ¿no? Cuando están acostumbrados Ujú. a ir al módulo, a pagarlo, el agua o así. Entonces, como que siento que luego eso se replica, pues sí, no en muchas etapas o tipos de personas que lo mismo las empresas hacen, como que sienten que ya se arriesgaron mucho al haber hecho o cambiar X proceso y ya Ujú. dicen, no, ya hasta aquí, ya lo demás me da un poco de miedo, no la voy a regar y me vayan a correr o algo. Es como un poco de incertidumbre, ¿no? O Ajá, sea, eso mismo pasa, bueno, Sí. pasa yo creo que en casi cualquier aspecto que tenga que ver con la innovación, porque si lo ves en la vida cotidiana, o sea, el cambio para los adultos mayores en el tema del pago en línea, ¿no? O sea, si pagas, así como tú lo comentas, la luz, el agua, teléfono, ¿no? ajá, Todos esos casos, la mayoría te puede decir como, ah, no, yo estoy acostumbrado a ir personalmente al ajá. módulo y pagarlo porque así yo ya estoy seguro que Que sí, él se se pagó. realizó el pago, ¿no? Si tú Ajá, lo llevas al ámbito laboral, sí. es lo mismo, o sea, si tú estás acostumbrado a hacer un proceso, ejecutar alguna actividad de una forma, no sé, en la que llevas muchísimos años y llega alguien y te dice, no, es que ahora lo que te ibas a tardar 10 horas, te vas a Ujú. tardar, no sé, 5 minutos. Ujú. Tú dices así como que no, pues eso no va a ser lo mismo, ¿cómo va a cambiar Ajá, tanto? exacto. Pero si tú también va a cambiar la perspectiva en si se lo dices al directivo, aquí si se lo dices quizá muchas veces al colaborador, ¿no? Ajá, Porque Sí. quizá para alguien con un pensamiento distinto es cómo haces más eficientes los procesos y el colaborador es ese miedo de me van a quitar mi trabajo o ajá, voy a ser porque lo voy a regar. sustituido. Ajá, o sea, si antes yo hacía todo esto, ahora, pues como que cuál va a ser mi función, ¿no? O sea, qué otra cosa puedo realizar. Sí, Entonces ya exacto. hay, bueno, ya se liga una cosa a otra. O Ajá, sea, si ves casi todos los ejemplos o todas las eh, como tareas que realizan o el tema de la innovación se aplica en todo, o sea, no solamente en el ámbito empresarial, que es a lo mejor un ajá. poco más de lo que estamos enfocados aquí, pero tú tienes ejemplos de eso en cualquier área de la vida, básicamente. Sí, Oye, totalmente. hay un ejemplo, me gustaría mucho ponerlo porque creo que engloba todo esto que estamos diciendo y me vino a la cabeza. Ajá. La verdad que ya no me acuerdo si fue como un tipo Discovery Channel, una cosa así. Vi un pequeño documental en el que sacaban a un dueño de restaurante, pero que había ganado 5 estrellas Michelin, ¿no? Y Mm, entonces me parece fabuloso porque, o sea, viéndolo como él como dueño de un restaurante, ¿no? De negocios. Fíjense, puede estar al revés. sí. Más que miedo a tener creatividad, es miedo a desaparecer por no tener creatividad también, ¿no? Porque un restaurante Mm, de ese tipo lo vienen a visitar de otros países. O sea, es como, sí. hay uno de 5 estrellas Michelin en no sé qué, pues voy a viajar de Tokio a Nueva York para irlo a conocer, ¿no? Ajá, Y sí. él platicaba esas cosas, o sea, nos vienen a ver porque saben que esto no lo pueden probar en ningún otro lado. Y es una innovación del caramba, está padrísima. Y bueno, existe un miedo, o sea, está interesante esa parte porque normalmente es como miedo a no tomar lo nuevo, porque eso nuevo, no sé, me puede hacer desaparecer, ¿no? Ajá, Y sí. entonces es difícil tener creatividad porque a veces no queremos cambiar el status quo. Es parte de lo que estamos ahorita como concluyendo. Pero al mismo tiempo también este señor, dueño de negocio y también, pues, restaurantero, ¿no? Y que sí logró mucho éxito con las 5 estrellas Michelin, lo ve un poco al revés, ¿no? Tengo que Mm, innovar. Pero luego dice algo totalmente fabuloso, que yo me acuerdo un poco del tema de los sandboxes, Rodo, que mm. antes probábamos todo en producción, nosotros estamos en tema de software y pues, probamos en producción, ¿no? Y no tenemos sandboxes y entonces, y intentábamos incentivar muchísimo la creatividad de todo, ¿no? Y este tipo lo que dice es, dice, bueno, tú no quieres que el equipo, mientras están los comensales pidiendo su comida y les va a llegar a su mesa, esté innovando. Y entonces fue como, ¿qué? ¿Pero por qué? O sea, dice, sí, Ajá, cuando van a entregar el plato, tiene que ser
exactamente igual cada vez que lo entregues. O sea, que no se le mueva un pelo, ¿no? Bueno, no debería Sí. tener pelos porque es comida. No, 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 no. Eso no está Depende, chido. ¿no? Sí, no. Pero tiene que ser exactamente igual. O sea, tiene que ser igualitito el Ajá. delivery o sea, el entregar, digamos, ese platillo, tiene que ser idéntico, perfectamente idéntico. Entonces, ¿cómo promueves el tema de creatividad en un lugar en que la operación tiene que siempre estar bien? Creo que esto Ajá, resuelve sí. algunas de las dudas iniciales que pusimos, ¿no? Porque es como cuando estás trabajando, cuando estás haciendo X cosas, quieres entregar esto al cliente, quieres entregar esto al jefe, lo que sea, y tiene que Ajá, ser igual y tienes que, ¿no? igual. Entonces, lo que hizo él, que me pareció o sea, es totalmente entendible en ese ejemplo, me parece, es que dice, bueno, y entonces, por ejemplo, los días que cerrábamos al restaurante, a veces eran meses completos para crear un nuevo menú. Entonces, en ese tiempo, se trataba de lo contrario. Tenemos que hacer algo que hasta puede saber horrible, pero busquemos algo nuevo. Entonces, mezclemos cosas que no creíamos que deberían de ser mezcladas. Sí. Obviamente, no que sabemos que no van a saber bien, sino, ¿no? Sino que, a ver, agarremos otro ingrediente, vayamos a buscar un ingrediente nuevo, vamos a otro mercado a buscar un ingrediente nuevo, pongámoslo ahí. Y en ese momento, pues podemos tener toda la creatividad que sea y se trata de hecho, te estoy empujando a que fracases. Tienes que fracasar, fracasa cuantas veces sea. Si no fracasas una sola vez, que esto los de Google eran los que lo decían, pues es que no estás haciendo nada relevante, ¿no? Si no fracasas Sí, una sola vez, es que no estás haciendo nada relevante. exacto. Es que ahí hay bueno, algo que yo recuerdo de esa parte, bueno, ya ligándolo, es siempre va a existir este miedo a innovar, ¿no? Pero tú como líder tienes que cambiar esa perspectiva, o sea, si no sé, si el equipo que tienes colaborando contigo no piensa de esa forma, o sea, en innovar en algo de lo que está realizando, tú como líder tienes que empujar a que eso se dé, ya sea de una forma, ¿cómo ponerla? O sea, como si quieren, o sea, como apertura a eso, Ajá. o bien haciéndolo mediante una regla, ya estableciendo alguna regla como para que puedan ejecutar esa creatividad. Hay creo que es un principio, o no sé si es un principio, una regla, no sé, de Google, que le llaman el del 20%, Ah, que es básicamente tú tienes tus proyectos no asignados. Esos Ujú. ya los tienes asignados para algo, sí, o sea, en lo que esté enfocada la empresa, pero tú tienes que tomar 20% de todo ese tiempo para trabajar en un proyecto personal, obviamente de cualquier área, o sea, de la empresa, pero que a ti te apasione, que a ti te llame la atención, que tú hayas investigado o que tú quieras averiguar. sí. Entonces, ya tu misma empresa pues te va empujando a eso, ¿no? Y pueden surgir cosas interesantes como, creo que a partir de ahí salió el tema del Google Maps. Creo que fue como su descubrimiento más relevante basado Ajá. en ese principio. Entonces es bastante importante porque por el otro lado hay también un tema con Amazon. Pero yo estaba leyendo un libro de Piensa como Amazon, donde que hace a una empresa diferente, o sea, tú cómo te puedes distinguir del resto de las empresas. Y ellos te dicen, no sé, no recuerdo si era como el 95, 96% de las empresas, la verdad, el dato exacto creo que se los debo, por ahí ahorita lo busco, pero es así, o sea, arriba del 90% de las empresas piensan en los siguientes trimestres, en el siguiente año, en el siguiente 2, 3 años, ¿no? Pero tú te puedes salir de ese porcentaje tan alto y pensando más a los 5 o a los 10 años futuros, que es creo que uno de los principios que aplicaron ellos para ser tan relevantes, que es decir, o sea, si tú ya no eres del mayor porcentaje de empresas que piensa solamente en los siguientes meses o en el siguiente año, sino si tu estrategia de empresa o de enfoque
va dirigida a qué va a pasar con nosotros en los siguientes 5 o 10 años, tú ya vas a caer dentro del rango del 2 o 1%, creo, algo así, de las empresas que sí realmente están pensando en el futuro, y de eso se trata la innovación, de buscar qué es lo que va a suceder, de entrar a un tema creativo para que tenga un beneficio para todos, porque pues básicamente esto se mueve demasiado rápido. Si antes se movía, ahora estamos, creo que no sé cuántas veces arriba de los cambios tan rápidos que puede haber de un día a otro. Y obviamente no te va a dar la vida para adaptarte a todos, pero sí tienes que elegir bien cuáles son las rutas o cuáles son los cambios más convenientes para ti. Sí, Eh, yo quiero hilarlo con el otro bloque que les quería por ahí comentar y era algo que se me hizo bien interesante porque mencionaba que innovar más que como magia, por así decirlo, como inspiración, era un proceso, ¿no? Entonces, esto que decía era que introducir la idea de innovar y que no es magia, sino es un sistema porque tienes pequeñas mejoras, tienes una retroalimentación constante y es prueba y error. Entonces, se me hizo interesante verlo desde esa perspectiva. Entonces, es como que, bueno, para mí hizo todo el sentido y creo que sí, o sea, más que un chispazo o un tipo de idea repentina que llega y de la nada cambia todo el proceso y así. Es un sistema que vas implementando poco a poco y que va perfeccionándose con el tiempo. o sea, te refieres a, digamos, una mejora continua Ajá. versus una disrupción completa, ¿no? Sí, 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 A ver exactamente. si entiendo bien. Por ejemplo, Toyota ha hecho mejoras continuas de manera constante en calidad, ¿no? Versus Uber, que cambió la industria, digamos, de taxis, por así llamarlo, ¿no? Sí. Em, Mira, de eso es muy interesante. Realmente yo creo que el approach que tomes dependerá, como todo Sí, depende. depende. Y creo que una parte depende de ti como líder, de el objetivo de las cosas que tengas, ¿no? Hombre, si estás queriendo crear una empresa nueva, la, el hacer, digamos, 1% de innovación versus algo que ya existe, tal vez te cuesta muchos años en poder arrancar y empujar con una empresa nueva. Sí, Tal vez ahí sí necesitas disrupción. Pero en el caso de que ya tienes un mercado y etcétera, pues generar una disrupción a veces cuesta mucho porque los anticuerpos de la empresa, que son las políticas y sí, no la riegues y sí, tienes que llegar a tal, sí, sí. ¿no? Pueden estar en contra. Por eso Ujú. ahorita lo que dijo Rodo es tan importante, ¿no? O sea, si te dan el 20% para trabajar en alguna cosa, pues una de las primeras cosas que podemos decir es, no, pues espérate, o sea, eso funciona en Estados Unidos, Rodo, porque aquí en México, uy, no, todos estarían ahí Me echando duermo. relajo, ¿no? Sí. Me duermo, ándale. Pero lo interesante de esto es que, al menos lo que yo ya he vivido varias veces, es que leo un espectacular y se oye padrísimo, ¿no? Por ejemplo, el último que oí fue, no, pues gracias a temas de inteligencia artificial podríamos trabajar solo 3 días, ¿no? Entonces, Ajá, como espectacular, sí, padrísimo. O sea, 3 días, yo estoy fascinado con la idea, pero o sea, ¿cómo logras eso? O sea, ya, claro. no sé, contrato ChatGPT y ya podemos solo trabajar 3 días. O sea, Ah, como que te venden esa idea, ¿me explicas? Creo que en general te digo, venden la idea de que fuera así de fácil y no es así. los desarrolladores van a desaparecer con la inteligencia artificial. O sea, como que no es, o sea, tampoco, o sea, Sí, Sí, pues de totalmente. hecho me acordé, sí, o sea, no estoy ahorita tan mega segurísimo de la cantidad, pero de lo que dijo Bill Gates, de que con la IA la jornada se iba a reducir como a 3 días o algo así. Y pues digo, qué loco, ¿no? Porque cuando viene de una persona así, pues como que da un poco más de miedo, ¿no? A que lo escuches de alguien así medio random. Claro. Entonces, sí, Pero totalmente. fíjense, agarrando ese parámetro, tu Ajá, mente ya se fue a N número de cosas, ¿no? Por ejemplo, oye, sí, pero estaré ganando bien. Es que solo son 3 días, ¿no? Tampoco sí. ¿Y ajá, cómo podría yo producir lo que produzco en 4 días o en 5 días o ajá, sea, ¿no? ¿Y cómo van a hacer dinero las compañías? ¿Qué tal si, pues sí, trabajas 3 días,
pero Ujú. en vez de que haya una fuerza de trabajo de millones, hay una fuerza de cientos de miles, ¿no? Sí. Ay, entonces va a haber mucho desempleo y tu mente se va a todos estos Se empieza a viajar. escenarios. Ya desapareciste, ¿no? Lo que me Sí, parece muy, muy interesante con el tema de la mente es que sí, precisamente, yo creo que tienes que poderla controlar y poder ver de alguna forma también la oportunidad dentro de todo esto. Porque como el ejemplo de la IA es algo ajá, totalmente imparable. Hombre, sí, yo creo que sí lo tenemos que regular, ¿no? Que las compañías, los países lo tienen que regular, pero es imparable. O sea, no puedes salir a las calles y decir, no, que no haya IA y va a pasar, porque ajá, realmente, no, no, o sea, esto viene, ya viene. Y entonces ahí lo interesante sería abrazar el proceso. Y saben que ahora me viene, bueno, hay un libro que se llama Creatividad S.A., en inglés Creativity Inc., y Ed Catmull fue el que lo escribió y él fue el cofundador de Pixar. Él trabajó también con Steve Jobs, etcétera. Y hay una ajá, parte, uno de los principios que él pone es, tenemos que proteger lo nuevo, abrazar lo nuevo. Está sí, súper interesante, ¿no? Y no digo que abracemos la IA en sí, pero lo que estoy diciendo es, dentro del sí, proceso de creatividad, los líderes tenemos que abrazar lo nuevo. Y eso, él más o menos lo describe un poco como, hay que reconocer que las ideas nuevas son frágiles y que necesitan ser nutridas y protegidas de la crítica prematura, ok, porque una idea tiene que ir creciendo. Entonces, creo que parte de lo que estamos pues llegando a conclusiones es que sí tiene que haber procesos, sí tiene que haber sí, reglas, sí tiene que haber tiempo para que desarrolles creatividad. Ahora, si esa creatividad da un 1% de mejora continua o es una disrupción, pues bueno, ya puede haber dos rutas dependiendo de. Yo creo que si estás practicando la creatividad y estás protegiendo lo nuevo en ti, por ejemplo, siempre te sientas en la mesa, en la misma silla, y tu cerebro ya se acostumbró a la misma cosa y comes las mismas cosas y haces el mismo ejercicio de la misma ajá, forma. Y si te fijas hacia atrás todo lo que estás haciendo en tu día, puede que no estés incentivando esa creatividad y ese que tus neuronas estén reconectando por estar aprendiendo cosas nuevas. Y creo sí, que eso es un músculo que hay que practicar. Y es una forma de proteger lo nuevo a nivel hábitos diarios, ¿no? Hoy voy a platicar con una persona totalmente diferente. Me da miedo. Ah, voy a hacer eso precisamente porque me da miedo. Hoy sí, voy a agarrar un software nuevo que no conozco. Tal vez no me sirva para nada, pero me va a ayudar a que mi cerebro siempre esté buscando nuevas interconexiones y aprender algo nuevo. Y tal vez nos pase como el señor de 80 y tantos años que a esa edad quiere estudiar una maestría sí, porque se siente cómodo con el cambio, se siente Ujú. cómodo con aprender. Creo que ajá, este es un punto súper clave, estar cómodos con aprender y lo que dijo Ed Catmull es proteger lo nuevo. Entonces, como que tienes que proteger en tu cabeza el estar cambiando, el estar tomando cosas nuevas, el estar aprendiendo. Y por cierto, ese es otro pilar. Otro pilar que dice él es aprender constantemente. Entonces, creo que esos dos se pueden juntar bastante. Tiene otros tres, pero igual ahorita los comentamos, ¿no? sí, yo recuerdo que vi por ahí un video también muy interesante que decía, que la gente luego se preocupa mucho por querer crear lo que no se ha creado, ¿no? Y que la gente pasa mucho tiempo pensando que va a crear algo que va a cambiar el mundo y que jamás se ha visto, y todo termina siendo un poco co-creación o parte de algo que ya se creó o que ya se vio. Entonces, me acuerdo mucho que en ese video mencionaban que lo importante era dejar que tu mente, se despejara por un tiempo, sino que no la sobre sí, ese ¿Saturadas? tema de sobre trabajarla, porque mucha gente cuando tiene tiempo libre dice: "Es que en el ratito que saco al perro, voy a hacer, 15 minutos de Duolingo", ¿no? Para no sentir que perdí el tiempo, y luego en lo que hago esto me pongo, no sé, tal video o sea, para sentir que fuiste productivo. Pero decía ese video que justo, lo importante también, como en el ejercicio, ¿no? Que descansar, así como el entrenamiento es importante, también es importante el descansar. Y para la creatividad, lo importante también era darle 30 minutos, aunque sea 15 minutos a tu cabeza de salte a caminar y no pienses en nada. O sea, nada más piensa en lo que se te venga a la mente. Y se me hizo muy padre porque sí dije, es que es cierto, luego uno por querer aprovechar cada minuto así del día,
terminas el día y dices, no, pues nunca me di chance de pensar algo distinto o pensar algo nuevo. O a lo mejor en ese ratito se me ocurrió una idea buenísima y todo por querer sobreestimularme con muchas cosas, con videos, con libros, no sé, con cosas así. Y se me hizo muy padre, dije, órale, y tiene sentido porque pues sí, la gente normalmente piensa que se va a crear lo increable, lo que no se ha creado, y pues terminas en un círculo vicioso que jamás se acaba porque pues ya todo se ha Exacto. creado, ¿no? Entonces, son solamente pedazos de ideas que ya han sido muy exitosos y así, y se me hizo No muy, es muy interesante. totalmente. De hecho, hay un estudio que, o sea, aproxima esto que estás diciendo y te lo explica a nivel físico, ¿no? Ah, ok. Dice, si tú vas al gimnasio y todo el tiempo vas al gimnasio y estás Ajá, levantando pesas, levantando pesas, levantando pesas, levantando pesas y no descansas, ajá, tu cuerpo no va a crecer. sí, O sí, sea, sí, sí, se hace fibroso, pero ajá, no corrioso. embarneces, no te No haces tienes grande, digamos. volumen. Ajá, no Sí, logras volumen. sí, Y exacto. eso es porque cuando las cerdas, digamos, se rompen en el ejercicio, también necesitan un espacio en el que puedan, Crecer. digamos, que el cuerpo se pueda, de alguna forma, como curar, vamos a decirlo, Ajá, y en sí, realidad entiende que necesita más masa porque no le está alcanzando. ajá, Y ese es un proceso en el que, pues, el músculo ya embarnece, se hace más grande. Y encontraron algo muy, 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 muy similar en el tema cerebral, o sea, a nivel cerebral. Y de ahí viene esto, yo creo mm, que viste, que en el tema cerebral también tienes que dar ciertos espacios. Y hay gente que es más, no solamente, digamos, en tema, ¿cómo decirlo?, como biológico, sino psicológico, ajá, que sí, o sea, si tienes un estrés, pues tu cabeza sigue trabajando ahí también. Y sí, tienes como que poder trabajar, porque es como si estuviera haciendo ejercicio, ¿no? sí, Ujú. sí, Poder sí, trabajar tu estrés, tienes que poder bajar ese tipo de situaciones para poder tener un espacio de, de relax en donde tu subconsciente, que puede pensar mucho más rápido que tu consciente, pudiera ujú, traerte tal vez la respuesta que estás pensando, ¿no? Entonces tú le estás dando vueltas, 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 un año, y de repente estás duchándote, estás caminando, y ahí es donde te sale la idea, y tal vez la tenías a un lado, ni siquiera era algo muy complicado, sí, pero no la habías visto porque no le dabas tiempo, ¿no? Creo que eso está padre. Y fíjate cómo lo podrías de alguna manera también sistematizar, vamos a decirlo, en tu ajá, vida, ¿no? En hábitos. sí, en hábitos. Y tal vez tienes que irte a caminar en las mañanas, pero Ajá, hay que flojera, ¿no? También. O en las sí, tardes hacer un ejercicio muy fijo, ¿no? Tal vez nadar que no te deja, ¿no? ajá, Y ahí estás escuchar contigo música. mismo y luego cómo te relajas y cómo le permites a tu subconsciente, pero sí, yo creo que hay muchas posibilidades de traer todo ese tipo de situaciones y darle espacio a eso después de la ejecución, como hemos visto con el tema del sandbox, ¿no? Sí, totalmente. Pues ahora sí que ya como resumiendo un poco el tema, me gustaría nada más a manera de recordar lo que hemos tocado en el episodio. Por ahí tenemos el tema de que innovar genera miedo, pero pues puede trabajarse como proceso. Y no es cuestión de tener grandes ideas de la noche a la mañana, sino de construir una cultura de mejora continua. No sé si esto es también un poco debatible, si alguien quiere comentar algo adelante. Oye, Y, a mí me gustaría, al menos, perdón, porque mencioné que había otros 3 puntos del libro de Creativity Inc. sí, sí, sí. Y solo para dejarlos ahí. Los otros 3 puntos, uno dice, la gente es lo primero. Hay que priorizar a las personas sobre las ideas. Y este es complicado. Yo diría que vieran el episodio anterior que tenemos publicado sobre seguridad psicológica, porque es muy Ajá, sí, importante que elijas las personas en las que puedes hacer esto. Tal vez no con todo mundo puedes tener este nivel de creatividad, porque sí, puede haber una persona que es muy disruptiva y vale gorro todas las demás cosas que pusiste ahí. ajá, Entonces, las personas son primero, también tienen que tener un poco, digamos, de colmillo líder para poder decir qué personas van a empezar este tema creativo. Y creo claro, que lo habíamos comentado antes, ¿no? Que es muy bueno tener digamos, un petit comité, ¿no? O sea, poquitos, y hacer un ejemplo porque ya lo lograste. Y entonces los sí, demás ya les da más confianza. Ah, sí se puede, ¿no? Y bueno, mucho de entendiendo que el equipo pues es talentoso,
hay que motivarlo para resolver problemas y con eso se puede generar grandes cosas. Ok. No es solapar, es también a veces es empujar, ¿no? Pero empujar es Ah, esa creatividad, pero también no es como decir cosas como, pues qué mala idea, ¿no? Porque entonces no proteges lo nuevo, no proteges a la persona. sí, sí, sí. Tu idea está muy interesante, pero a mí me da duda esto o esto otro. Y eso Ajá, vas encima más de la válido. situación, no sobre la persona, ¿no? Y las Ajá, otras dos cosas que menciona Catmull en su libro es el tema de aceptar el fracaso, que creo que ya le hemos tocado a nosotros. O sea, hay que sí, aceptar y abrazar el fracaso, así como proteger lo nuevo y aprender constantemente. Y el último punto que yo creo que en México nos cuesta un demonial es honestidad y comunicación abierta. sí. Somos muy difíciles para decir no. A todo le decimos sí y luego, ¿cuándo nos vemos? Sí, ahí luego nos vemos. Oye, ¿cuándo lo vas a hacer? Ahorita. O sea, ¿no? Y tú platicas con un europeo y te dice, pues es que me dijo ahorita. Y luego, ¿por qué se desapareció? No, no es nada Sí, literal. sí, sí. Me parece muy interesante este de honestidad y comunicación abierta, porque tenemos que fortalecernos como mexicanos para poder tomar retroalimentación. Si no me pueden decir que estuvo mal, si no me pueden decir que hay que mejorar, si no me pueden decir por qué me rompo, pues entonces nunca puedo innovar porque no fluye, no Ajá. fluye. Entonces, fíjense, Porque creo le que echas es la culpa a otro, ¿no? Así como, totalmente, es un embone, ¿no? pues Es es como un que embone. él me dijo que hiciera eso. Ajá, Y sí. lo hice. Sí, exactamente. Pero ese embone me parece a mí precioso, que es el líder tiene que cuidar a la persona, pero la persona también tiene que cuidarse a sí misma y poder recibir retroalimentación, si no, no hay forma de avanzar. Sí, Y bueno, lo que define con eso es crear un entorno donde las personas se sientan seguras para dar retroalimentación sincera, sincera, incluso si es difícil, y sí, donde claro. las ideas puedan ser desafiadas constructivamente. Y creo que ese es un gran punto complicado en México, Sí, pero creo que también somos demasiado creativos, entonces creo que nada más es de generar esa confianza en un petit comité, no en un equipo pequeño, y de ahí probar que sí es posible. Y bueno, pues esos eran los tres que nos habíamos quedado ahí. no, sí, perfecto. Fue gran aporte para allá el cierre del episodio. Ahora sí que, pues ya vamos cerrando y vamos pasando a la parte del reto, ¿no? El reto que tenemos siempre al final de cada uno de nuestros episodios. Esta semana nos gustaría que identificaran un proceso, una tarea o alguna dinámica que puedan mejorar un 1% y háganlo, o sea, hagan la prueba, midan el resultado y vayan compartiendo cómo parte de la innovación mejoró esa tarea que ya hacen dentro de su empresa, ¿no? Entonces, Yo tengo un consejo ahí de eso sí, para la adelante. mayoría de las personas. Es una que tus innovaciones puedan ser medibles. O Sí, sea, eso es muy importante como equipo. O sea, bueno, como Sí. persona individual y como equipo, para que veas eh, tu progreso o qué cosas tienes que adecuar en ello, ¿no? Como dicen por ahí, no todos los tiros son gol. O sea, ajá, puede que algunas aciertes, algunas vas a fallar. sí, Entonces es importante tener eso en cuenta. Y la otra es que no todo lo que surja lo tienes que adoptar de inmediato. O sea, sí, debes de esperar a que tenga un punto de cierta madurez. No sé si por ahí creo que lo miden como en como en la campana de Gauss, si no mal recuerdo. Pero, o sea, tienes que esperar que alcance un punto de madurez para que tú lo puedas adoptar mm, y, Ujú. y ya a partir de ahí veas si es algo que va a ir realmente a futuro o si solo fue una innovación emergente, ¿no? ajá. Si es algo muy temporal. Si lo que quieres es que esto funcione a largo plazo, pues que sea algo que realmente sea sostenible a largo plazo. Eso es lo Sí, 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 totalmente. Pues gracias Rodo por ese consejo adicional. Ya con eso, ahora sí que nos despedimos. Gracias por acompañarnos en otro episodio más. Y recuerden por ahí seguir el tema del reto y nos estaremos viendo ya la próxima.